hablan directamente desde el corazón hacia Dios. Y saben, porque estas son personas que escribieron, ¿verdad? Personas que estaban delante de Dios escribiendo lo que ellos sentían, lo que ellos estaban pasando, lo que querían decirle a Dios. Y yo creo que eso también nos ayuda a nosotros, porque nos enseña cómo podemos hablar con Dios, ¿verdad? En nuestras diferentes situaciones de nuestras vidas. A veces no sabemos cómo, ¿no? A veces puede haber quien diga, bueno, ¿será que le puedo decir esto a Dios? ¿Será que me puedo acercar y contarle esto? ¿Será que le puedo hablar de esta manera? ¿Será que, sabes? Y entonces los salmos nos ayudan a entender eso. Los salmos nos ayudan bastante a saber cómo acercarnos también a Dios. Y el salmo que estamos estudiando el día de hoy, que es el Salmo 3, que vamos a estar estudiando, tiene un contexto. El contexto se encuentra en 2 de Samuel, en los capítulos del 15 al 18. 2 de Samuel, 15 al 18. Y en 2 de Samuel vemos la historia del rey David. El rey David ya está en su reino y ya tiene años en su reino también. Tiene hijos y uno de sus hijos se llama Absalón. Absalón, pues es ahí un muchacho, ¿verdad? Que un poquito... Vamos a ver la historia, ¿no? Lo que está pasando. Miren, yo quiero que se imaginen esto. Imaginen que una persona en sus vidas, imaginen a la persona que más aman, o a una persona muy amada, no a lo mejor a la que más aman, pero a una persona muy amada. Imaginen a esa persona que ustedes aman tanto, a esa persona que es tan cercana a ustedes y que de repente los traiciona así de la nada, se pone en contra de ustedes. Yo te pregunto, ¿cómo podrías sentirte? Ahora, no solamente pasa eso, sino que después mucha gente que conocen se pone del lado de esa persona. Y personas muy cercanas, personas que a lo mejor no son tan cercanas, personas que no conoces, se les suman y se suman y se suman, ¿verdad?, a esa traición. Y ahora le creen a esa persona algo que te está afectando a ti. Bueno, al rey David le estaba pasando eso. Su hijo Absalón comenzó una rebelión contra su papá, pero la hace de una manera muy inocente, no se nota tanto. ¿Saben? Él lo que hace es que va a las afueras de la ciudad donde su papá reinaba, ¿verdad? Y entonces se queda ahí en la puerta y sabía que venía gente a visitar a su papá. ¿Por qué? Porque antes se acostumbraba a visitar al rey para decirle, rey, me está pasando esto, ¿me ayudas a resolverlo? Y entonces el rey decía, bueno, sí, te voy a resolver así, así, o haz esto, haz el otro. Acudían, ¿verdad?, también por la sabiduría de los reyes. Y entonces Absalón se pone a la puerta y entonces detenía a mucha gente. Le dice, oye, espera, ¿vienes a ver al rey? Sí, es que quiero que me resuelva. Es que él no te va a poder resolver, pero si quieres yo te ayudo. ¿Cómo? Dice, es que cómo me gustaría poder ayudar a las personas porque yo soy muy buena gente, ¿verdad? Y le empieza a decir ahí, yo quisiera hacer las cosas y esto, yo se los estoy parafraseando, ¿verdad? Y entonces Absalón termina convenciendo a mucha gente, ayudando a mucha gente de esta manera. Y por lo tanto, si alguien ayuda a mucha gente, ¿qué va a pasar? Se va a ganar el corazón de la gente, ¿cierto? Cuando tú comienzas a ayudar a alguien y entonces ese alguien como que te vas ganando la confianza, ¿verdad? Te vas ganando una cercanía incluso. Y entonces causa división. Como algunos lo hacen en las iglesias. No hablemos de eso. Pero causa división en el reino. ¿Por qué? Porque se iba ganando el corazón de las personas de Israel y obviamente muchas personas comenzaban a seguirlo. Muchas personas decían, oye, Absalón me ayudó, ¿no? O sea, es buena gente, es un buen rey. Creo que el rey David ya no, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso comenzó a ser una amenaza para el rey David. Entonces,
ah, Absalón se proclama rey en una ciudad y empieza a poner a todos en contra de su padre. Tanto así que David necesita huir del reino. Como rey necesita correr, imagínense. Él era el rey, pero ahora él está corriendo de su hijo. Él está escapando. ¿Por qué? Porque también muy probablemente era por eso mismo. Era su hijo. Él no quería quizá matarlo, asesinarlo. Él a lo mejor no quería hacerle daño, no quería enfrentarse contra él. Imagínense entonces todo ese cuadro de traición. Eso es lo que estaba pasando. Y entonces ahora ya con todo este contexto podemos empezar a leer el Salmo 3, que dice así, el primer versículo. Vamos a irlo estudiando versículo por versículo. Dice: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Entonces ahí vemos, ¿no? David está, fíjense esto, David está hablando con Dios. Para empezar, eso es lo primero que vemos. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? David habla con Dios. Digan eso conmigo, David habla con Dios. Siguiente punto, por favor. Entonces David habla con Dios y comienza a contarle, ¿verdad?, cómo las personas que estaban con él se están sumando a la rebelión de su hijo. ¿Sí? Y es que David veía cómo es que cada vez iba creciendo más gente y más gente que se iba poniendo en su contra. Y como les digo, David probablemente no quería lastimar a su hijo, tampoco a lo mejor quería lastimar a su pueblo, y entonces mejor decide huir. Y fíjense, creo que esto es algo que podría pasar en nuestras vidas. A ver, claro, no somos reyes, ¿verdad? No es como que se va a levantar Torreón contra nosotros, pero podría comenzar un problema pequeño en nuestras vidas. Y entonces puedes ver un detalle en tu economía. Puedes ver ese detalle que está en tu economía, puedes ver ese detalle en tu salud, puedes ver ese detalle en el matrimonio, puedes ver el detalle en las relaciones de amistad o familia, puedes ver un detalle en algún lugar. Y primero es una ola, ¿verdad?, que golpea tu barca. Conforme avanza el tiempo, ese detalle se hace más y más grande. Y entonces esa ola que golpeaba, esa pequeña ola que golpeaba tu barca, ahora es una tormenta que comienza a amenazar tu vida. Y esto es algo que nos podría pasar a todos, ¿cierto? Nos damos cuenta del problema y crece ese problema, y crece ese problema, y crece ese problema, y bueno, parece que no para de crecer. Déjame te digo algo. Lo mejor que podemos hacer en esas situaciones, ¿qué creen que es? Ir a Dios, acercarnos a Dios. Y como estudiábamos la semana pasada estudiamos estudiando acerca de Jeremías, ¿verdad? Y a ver, tenemos que entender que en medio de todas las situaciones, porque no vamos a exentar situaciones, no es algo que va a pasar, pero en medio de todas estas situaciones, nosotros podemos confiar que Dios nos escucha. Podemos confiar que Él nos sostiene. Y podemos confiar que Dios nos va a responder. Entonces tú y yo podemos acercarnos delante de Él y decirle: Dios, estoy viendo esto que está pasando en mi vida. Estoy viendo esto que está golpeando mi vida. Esto me está cargando. Dios, aquí está. Salmo capítulo 3, versículo 2. Muchos son los que dicen de mí, ¿qué dice? No hay para él salvación en Dios. Selah. Hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos del 9 al 14.
Y en Segunda de Reyes, en estos capítulos, o bueno, en estos versículos, un rey, también ahorita hablando de reyes, ¿verdad? Un rey, el rey de Etiopía, le escribe al rey de Judá. En ese momento el rey de Judá se llamaba Ezequías. No sé si han escuchado de este rey, pero Ezequías recibe unas cartas del rey de Etiopía. Y el mensaje que le manda este rey dice, se los voy a parafrasear, le dice: he destruido todos estos pueblos. ¿Crees tú que tú vas a poder escapar? ¿Acaso los dioses de ellos los libraron? No vas a poder contra nosotros. Ni siquiera, dice, o sea, casi que el rey de Etiopía le dice a Ezequías, ¿verdad? Ni siquiera vayas con tu Dios, no pierdas el tiempo porque no te va a ayudar, no va a poder, no va a funcionar. Así los dioses de fulanito no pudieron tampoco. Pero Ezequías va delante de Dios y le dice: recibí estas cartas, aquí está. El rey Ezequías hace eso. Es bien interesante porque tú lees que él va con angustia, ¿verdad? Y entra al templo. Se supone que uno como rey no podían entrar, ¿verdad? A los templos no era como, era tan libre, ¿verdad? Esto en el Antiguo Testamento. Pero él entra, ¿verdad? Y entonces delante de Dios, de la presencia de Dios, él entra y entrega esas cartas y dice: Dios, aquí está. Tú sabes lo que dicen estas cartas. Tú sabes lo que me están amenazando. Aquí está. ¿Y sabes qué pasa? Dios le dio la victoria. Porque entregó su problema en las manos de Dios. Porque acudió al único que puede ayudar. ¿Estamos? Entonces cuando David dice esto, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Es que había gente que literal le estaba diciendo: es que ni siquiera Dios te puede salvar. Ya de esta no te salvas. La situación estaba tan fea, estaba tan amenazante para la vida de David, que ya muchos sentían que estaba más allá de la ayuda de Dios. Como si Dios ya no pudiera, o como si Dios ya no quisiera salvarlo. Y claro, miren, al ver la vida de David, al ver lo que él había vivido, lo que él había hecho también, probablemente había personas que pensaban: se lo merece, se merece que le esté pasando eso al rey. Y fíjense, hay personas así, ¿cierto? Hay personas que en medio de la dificultad pareciera que llegan a la vida a hacerla más difícil solamente. Y a veces son los cercanos, ¿eh? A veces es la misma familia. ¿No es cierto? A veces son los amigos, que vaya amigos, ¿no? Pero a veces son las personas que están cercanas. Y cuando escuchas eso, es que te lo mereces. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Pero por qué me dices eso, no? Pero lo escuchamos, o podríamos escuchar algo parecido, ¿verdad? Personas hundiéndonos en vez de ayudarnos, y todo eso trae mucho dolor, dolor de traición, dolor en los pensamientos, ¿verdad? Dolor en nuestros sentimientos, cosas que al final podrían quebrarte muy feo. Y el hecho de que David se lo esté mencionando a Dios, el hecho de que David le esté compartiendo esos pensamientos a Dios, de decirle: muchos son los que dicen de mí, no hay salvación, probablemente esos pensamientos ya estaban invadiendo su mente. ¿Y si Dios ya no me ama? ¿Y si en verdad no puedo salir de esto? ¿Y si algo, saben? Ahora, ¿por qué causa dolor todo esto? Vamos a ver una cita de Charles Spurgeon, que es bien interesante. Vamos a leerla 2 veces porque la verdad es que está interesante, me encanta lo que dice este hombre. Dice, fíjense esto: si todas las pruebas
que vienen del cielo, todas las tentaciones que suben del infierno y todas las cruces que surgen de la tierra pudieran mezclarse y juntarse, no harían una prueba tan terrible como la que contiene este verso. O sea, este verso que estamos leyendo. Porque dice, es la más amarga de todas las aflicciones ser llevados a temer que no hay ayuda para nosotros en Dios. ¿Lo leemos otra vez? Fíjense, si todas las pruebas que vienen del cielo, todas las tentaciones que suben del infierno y todas las cruces que surgen de la tierra pudieran mezclarse y juntarse, no harían una prueba tan terrible, fíjense, ni siquiera todo mezclado, como la que contiene este verso. Es la más amarga de todas las aflicciones, ser llevados a temer que no hay ayuda para nosotros en Dios. Y la verdad es que este es bastante fuerte, este verso realmente. Si nosotros comenzamos a pensar que no hay ayuda para nosotros en Dios, yo creo que es una de las más terribles cosas que nos pueden pasar. Y entonces eso podría invadir nuestra mente. Es un pensamiento que podría quebrarnos. Es algo feo. Y si lo que dicen estas personas es verdad, y si Dios ya no me salva, y si Dios ya no me ama, es que a lo mejor sí es cierto, hice esto y me lo merezco. Pero no. Tenemos que entender algo importante. Verdaderamente uno de los dolores más grandes que podemos tener es ese miedo de que Dios no esté con nosotros y que no nos ayude. Pero aunque es válido, y aunque lo hemos llegado a pensar, y como les digo, hay personas que en medio de lo difícil se parecen a la esposa de Jacob, ¿verdad? De Job. Que dicen, ya mejor maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Y ni siquiera Dios te puede salvar. Bueno, hay personas así. Pero no olvidemos algo importante. Todas las cosas, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos podemos llevarlos delante de Dios. Así como David lo está haciendo aquí. Fíjense, incluso David se está acercando delante de Dios a contarle esto mismo. Oye, Dios, yo estoy delante de ti y hay personas que me dicen que a lo mejor tú no me ayudas. Eso se lo está contando él a Dios. ¿Cuántas veces? Porque a veces ese tipo de cosas no se las contamos a Dios. Como que esos detalles a veces pensamos que a lo mejor no, ¿verdad? Pero es válido acercarte delante de Dios y aún esos miedos horribles o esas cosas terribles, ¿verdad? Que estás pensando, que estás pasando, es importante que vayas y los pongas a los pies de Él. Dios, ¿sabes qué? Estoy pasando esto. Ayúdame. Hay personas que me dicen que no me vas a ayudar. A veces siento que no me vas a ayudar. A veces yo no siento que tú estás conmigo. A veces yo no siento. ¿Estamos? Pero es importante ir delante de Dios con todos nuestros pensamientos y sentimientos, porque los podemos traer delante de Dios. Y Dios nos va a escuchar. Tenemos esa promesa delante de Él, ¿cierto? Ya lo vimos la semana pasada en Jeremías. Eso es lo que dice. Pero fíjense, dice entonces el versículo que vamos a leer, dice es que muchos son los que dicen de mí no hay salvación. Pero vamos a leer Salmo 3:3, el que leíamos en un principio. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Podemos decir eso? Vamos a decir, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Prácticamente David está diciendo, Dios, me están diciendo esto, me están diciendo estas cosas feas, pero tú eres mi escudo. Me han dicho esto, pero yo sé que tú estás conmigo.
Yo sé que tú eres mi escudo, que tú eres el que me sostiene, que tú eres el que me levanta. Porque aunque muchos, ¿verdad?, estaban hablando, aunque muchos decían cosas negativas, David sabía que Dios era su escudo. ¿Sí? Es bien interesante que todas esas cosas también al final no lo quebraron tanto, ¿verdad?, a David, en el sentido porque no quebraron la confianza de David en Dios. Ahora, fíjense esto, ¿eh? Algo interesante de este versículo es que ni siquiera es una petición. ¿O ustedes ven que le está pidiendo algo a Dios? ¿Qué es? Es una declaración. Es interesante esto. Oiga, iglesia, nosotros podemos ir delante de Dios y podemos declarar su palabra. Ahora, yo les he dicho, ¿verdad?, varias veces, tú no puedes ir por tu vida declarando cosas nada más porque sí. Toda esta modalidad nueva donde las personas ya ves que se levantan, así varios de los, ¿cómo se llaman estos? Iba a decir streamers, ¿no? Los TikTokers, pues. Las personas que hacen cosas ahí en influencers. Varios influencers, ahí no sé si les ha tocado ver de esos. A mí no, pero sí sé que algunas personas hacen eso. Y es de que se levantan, o sea, de mañana y dicen, yo soy, ¿cómo dicen? Yo soy poder. Yo soy, ¿qué más? Se empiezan a decir cosas así. Yo soy positivo, yo gano, yo soy campeón, yo soy esto, yo soy el otro. Yo soy abundancia, exacto. Yo gano, yo esto. Eso es una tontería. Se están declarando cosas nada más en el nombre de no sé quién, ¿verdad? Y se lo están diciendo a ellos. Pero ¿qué diferencia es no declarar solamente palabras al aire, sino declarar la palabra de Dios para tu vida? Nosotros sí tenemos algo muy ventajoso, lo sabemos. Miren, nuestra palabra no tiene poder. Y por eso es que al final esto otro es una tontería. Si nuestra palabra tuviera poder, bueno, entonces sí, declárate lo que tú quieras. Pero no tenemos poder. Esa es la realidad. Y la palabra de Dios sí tiene poder. Entonces es por eso que nosotros podemos ir delante de Dios y Dios, yo declaro que tú eres mi escudo. Yo declaro que tú eres el que me ayuda. Yo declaro que tú eres el que me sostiene. Yo declaro que tú estás conmigo. Y yo lo creo. Y también creo que tú has dicho que vas a estar conmigo. Y también sé, ¿verdad?, que tú has dicho en tu palabra que tú me escuchas. Y por eso me acerco a ti. Entonces eso es bien diferente. ¿Estamos? Muy bien. Aparte de ser el escudo y la protección de David, Dios fue quien puso a David en alto, ¿verdad? Una pregunta. Yo creo que todos lo sabemos, no solo los psicólogos, pero bueno, más o menos. A lo mejor los psicólogos saben más, ¿verdad?, del tema, pero ¿qué significa una cabeza agachada? ¿Qué es lo que indica? A lo que me refiero a una cabeza así. Puede ser una reverencia, pero una cabeza agachada, ¿qué significa? Alguien que se da por vencido. Alguien que está derrotado. Entonces es bien interesante que David le diga a Dios, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Eres tú el que levanta mi cabeza. Eres tú el que me sostiene. No estoy derrotado, porque eres tú. Eres tú el que, ¿sabes? El que me da todo. Porque, a ver, hay personas que a lo mejor lo que les levanta su cabeza es la fama, el prestigio, sus posesiones, pero a David
Él levantaba su cabeza por Dios, por así decirlo. Era Dios el que levantaba su cabeza más bien. Y entonces esto es algo bien importante. Sí, claro que si vamos delante de Dios vamos rendidos, ¿verdad? Esto es una posición donde nosotros vamos rendidos, ¿verdad? Delante de Él. Dios, yo me rindo a ti. Claro, es una sumisión eso. Pero hablando de una situación fea, ¿verdad? Es alguien apachurrado, alguien que está apagado, ¿verdad? Alguien así con la cabeza agachada. Entonces es Dios el que sí nos sostiene, el que nos permite, ¿verdad? Estar levantando la cabeza. Entonces por eso me llama mucho la atención este verso también. Versículo siguiente, versículo 4, dice así: con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Selah. Con mi voz clamé a Jehová. Fíjense, David está hablando entonces con Dios. David está haciendo una oración. Siguiente diapositiva, por favor. David hace una oración. Y saben, muchos cuando llegamos a orar, en ocasiones lo hacemos en silencio. Miren, está bien. Está bien porque en ocasiones podemos no abrir nuestra boca, no decir, ni siquiera decir una sola palabra. A veces lo único que te pueden salir son lágrimas o enojo o desesperación, ¿verdad? Estás ahí y Dios escucha. Pero algo importante es saber que orar en voz alta es una de las mejores cosas que podemos hacer. Orar en voz alta es una de las mejores cosas que podemos hacer. Hay todo tipo de oraciones, pero hablar con Dios en voz alta es algo que es incluso bueno para nosotros. Fíjense, con mi voz clamé a Jehová. Entonces nosotros debemos de clamar también a Dios, acercarnos delante de Él con nuestra voz, hablar: Dios, ayúdame. Te necesito. Necesito que me ayudes, necesito que estés conmigo, te necesito, Padre. Ahora, las personas decían que Dios no iba a escuchar ni ayudar a David, ¿cierto? Pero David ahora podía decir: Dios lo hizo. Dios me escuchó y me salvó. ¿Por qué? Porque dice: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Fíjense esto, David sabía que su hijo se había puesto en el trono. David sabía que él estaba quedándose, Absalón estaba quedándose con el reino, ¿verdad? Pero David también sabía que su hijo no gobernaba el monte santo. Era Dios el que estaba sentado en el trono. Y por eso él va delante de Dios. Y entonces viene el Salmo capítulo 3, versículo 5, que dice lo siguiente. Dice: yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Aquí, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, David está hablando de la bendición de Dios. Digan conmigo eso: bendición de Dios. David está hablando de la bendición de Dios. ¿A quién le gusta dormir? A algunos les gusta más que a otros, ¿verdad? Pero fíjense que dormir es una bendición. Es en serio, dormir es una bendición. Y fíjense esto: dormir bajo la presión y circunstancias que rodeaban a David era una bendición. ¿Por qué? Porque a veces hay circunstancias que te tienen así, ¿verdad? Alterado y alterada, y estás no sé, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Y cómo resuelvo? ¿Y qué? ¿Sabes? Pero entonces, poder dormir y poder descansar, eso solo lo puede lograr Dios.
y David lo estaba logrando gracias a Dios. O sea, él podía dormir y descansar. ¿Saben por qué? Porque es Dios el que trae la paz y la tranquilidad a los corazones. Es Dios el que sostiene. Fíjense, entonces David dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O sea, desperté. Despertar es otra bendición que tenemos todos los días. ¿Por qué? No todos tenemos esa bendición, no todos tienen esa bendición. Ahora, pero no solo eso, sino que imagínense, o sea, despertar era, en la condición de David, muchos no sabían si David iba a vivir un día más, por la condición en la que estaba. Y despertar era otra bendición. Y él dice, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba, porque Jehová me sostenía, porque Jehová me proveía, porque Jehová me estaba cuidando. Y eso es algo que tú y yo también podemos tener, una bendición de Dios. Saben, los brazos del Padre son tan cómodos para incluso hacernos descansar en medio de las dificultades, para hacernos olvidar lo que está a nuestro alrededor. Eso solo lo pueden lograr los brazos del Padre. Caminemos y vayamos siempre al Padre. ¿Están conmigo, iglesia? Y es que Dios nos sostiene aun cuando dormimos. ¿Saben? Para nosotros es lo más normal del mundo. Dormir, despertar. ¿Verdad? Es normal. Pero al estar dormidos estamos inconscientes. ¿Cierto? No sabemos qué está pasando a nuestro alrededor, pero estamos respirando. Estamos inconscientes, pero nuestro corazón está latiendo. Nuestros órganos siguen funcionando. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos sostiene mientras dormimos. Y así como nos sostiene aún ahí, ¿verdad? Dios siempre nos va a sostener en medio de las dificultades. Ahora, el Salmo capítulo 3, versículo 6 dice de la siguiente manera, dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Prácticamente lo que está diciendo David, ¿verdad? Es lo mismo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:31, cuando dice, ¿qué pues diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién es mi enemigo? ¿No? Si Dios está con nosotros, ¿quién? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Tenemos lo mejor de nuestro lado. Y entonces el Salmo 3:7 dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. En este versículo se muestra esa confianza, esa fe de David que tenía hacia Dios. Miren, David sabía lo que Dios había hecho en su vida. ¿Saben? David lo sabía. David sabía que Dios lo había ungido rey cuando era muy joven. David sabía que Dios le había ayudado a derrotar a Goliat. David sabía que Dios lo cuidó cuando también Saúl lo estaba persiguiendo. David sabía que Dios lo perdonó cuando cometió un error con Betsabé. David sabía quién le había dado el reino. David sabía quién le había dado una promesa de que de esa descendencia de él iba a venir un Salvador. Es lo que David sabía. Él tenía fe en Dios. Saber de todo eso lo llenaba de confianza en lo que iba a venir.
Lo que estaba viviendo no era bueno. Pero David sabía el resultado. David sabía que iba a venir algo bueno en algún momento. Pero David sabía que Dios lo iba a sostener. Y fíjense, así como David, nosotros podemos voltear también a nuestras vidas. Y podemos ver, Dios ya me sanó de esto. Dios ya me abrió las puertas en este momento. Dios cerró puertas también. Y esas fueron bendiciones. Y Dios, aparte, también me rescató. Dios nos dio la salvación. Dios me permitió conocerle. Podríamos pensar en muchas situaciones. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Puedes pensarlo? Piénsalo ahí. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Cuántas veces te ha rescatado? ¿Cuántas veces te ha ayudado? ¿Cuántas veces ha hecho algo? Y así como David, tú puedes pensar, así como Dios ya hizo esto, así como Dios ya me ayudó en esto, Dios me va a ayudar ahora. Dios me va a sostener en medio de esto también. Dios nos va a ayudar, iglesia, esa es la realidad. Dios es el que tiene el dominio total del enemigo y de la derrota de ese enemigo. Tenemos que entender que así como David, nosotros solo podemos con la ayuda de Dios. Es Dios el que vence a nuestros adversarios. Salmos 3:8. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. La salvación es de Jehová. ¿Puedes decir eso conmigo? La salvación es de Jehová. La salvación viene de Dios. Solamente de Dios. Selah. Esa palabra es un respiro. Ya alguna vez se los había explicado hace ya algunos años. Esa palabra es una pausa. Que significa que vas a detenerte para meditar en lo que estás cantando o en lo que estás orando, en lo que estás leyendo. ¿Por qué no nos paramos ahorita y nos detenemos para meditar en este mensaje que Dios ha traído a nuestras vidas y corazones? Y entonces meditamos en lo que Dios ha hecho, meditamos en lo que está pasando en nuestras vidas, meditamos en lo que Dios hará. Vamos a meditar en este mensaje. Piensa en este mensaje que acabas de recibir de parte de Dios. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah.